Buenas noches, compañera. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo están? Bien, gracias. Ok, qué bueno. Vamos a iniciar con la CAT. Bueno, hay 94. Esperemos a subir a 100 para poder iniciar, ¿les parece? Son 5 minutos. Está bien, licenciado. Disculpe una pregunta. Cuénteme. Este tema ya sería para el examen final, ¿verdad? Estos temas que va a dar ahorita. Los temas que va a... No les sabría decir. Sería hasta... Yo me imagino que es hasta la cátedra antes del examen. No, sí, lo que pasa es de que yo le pregunto porque yo siempre escribo, al finalizar examen, siempre escribo, cuando entra un segundo parcial me voy guiando por las diapositivas, entonces, por eso era mi pregunta. Oh, perdone, ahora ya me perdió. Mire, pues, esta diapositiva todavía entra el día del examen, las que va a dar ahorita la clase de ahorita. Sí, porque tengo entendido que el examen es el 25. Entonces todavía tenemos cátedra hoy y el día jueves. Muy 20. bien. De ahí 22, 23, 24, 25 es martes que toca el examen. Prácticamente hasta lo de esta semana entiendo yo que entra en el segundo parcial. Está bien. Gracias, licenciado. Ok, bueno. Buenas noches nuevamente a los que se acaban de incorporar. Hoy vamos a platicar en relación a la ampliación y modificación de la demanda. Todo esto ya ustedes tienen una idea. Únicamente es que profundicemos en el tema, para lo cual necesito código de trabajo. Artículo 338, por favor, que alguien dé lectura. Compañeros. Código de trabajo, artículo 338, dijo. Por favor. Bueno, si el demandado no se conforma con las pretensiones del actor, debe expresar con claridad en la primera audiencia los hechos en que se funda su oposición, pudiendo en ese mismo acto reconvenir al actor. La contestación de la demanda y la reconvención, en su caso, podrán presentarse por escrito hasta el momento de la primera audiencia. Si en el término comprendido entre la citación y la primera audiencia o al celebrarse esta, el actor ampliare los hechos aducidos a las reclamaciones formuladas, a menos que el demandado manifieste su deseo de contestarla, lo que se hará constar. El juez suspenderá la audiencia y señalará una nueva para que las partes comparezcan a juicio oral, en la forma que establece el artículo 335 de este código. Ok, muchas gracias. Para servirle, licenciado. Bueno, dice, si no hubo avenimiento entre las partes, ¿quiénes son las partes? Empleador y trabajador. Ok. El juez o presidente de la sala dará la palabra a la parte actora. Afecto se manifieste si ampliará o modificará la demanda. Ya habíamos platicado en relación a la modificación y ampliación. ¿Son palabras sinónimas? No, licenciados, no son... Ok. Cuando hablamos de ampliación, ¿a qué nos referimos? Que se va a agregar algo que no estaba establecido en la demanda.
Ok, y si lo voy a modificar, ¿a qué me Se va refiero? a cambiar algo que está establecido. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces, por eso dice, se resolverá de conformidad con el artículo 338. ¿Por qué? Porque desde el momento en que la parte actora va a cambiar, ya sea dentro de la parte expositiva, la parte probatoria, inclusive cuestiones de fondo dentro de la demanda, se estaría dejando en un estado de indefensión a la parte demandada. Recuérdense que la demanda como tal ya ha sido notificada, ¿sí? Y uno, como asesor de la parte demandada, va a realizar, ya sea en este caso sería una contestación de demanda en sentido negativo, o inclusive la reconvención, pero va a trabajar estas dos circunstancias con base a los documentos que le han sido notificados. Quiere decir que si la parte actora llega en la primera audiencia a modificar o ampliar la demanda, está agregando o cambiando relación en el documento que ya fue notificado. Entonces, por eso dice, en caso que la ampliación o modificación de la demanda se refiera a los hechos aducidos o a las reclamaciones formularias, se suspenderá la audiencia. Ahí es de cajón, ¿sí? A menos que la parte demandada decida continuar con la misma. ¿En qué circunstancias consideran ustedes que la parte demandada podría continuar con la audiencia? Podría solicitar que se continuara con la audiencia. Helen dice, en ninguna. O sea que Helen considera, le pregunto, pregunta directa a Helen, ¿usted considera, usted como asesora de la parte demandada, sí solicitaría que se suspendiera la audiencia? No, licenciado, pero no se podría porque no está la otra parte. ¿Perdón? ¿No se podría? Porque la parte demandada no está. No, perdón. Ya es la primera audiencia, está actor Okay. y demandado. Ajá. ¿Sí? Pero recuérdese que dentro de las incidencias de la audiencia, el juez le da la palabra de primero a la parte actora para que ratifique, modifique o amplíe la demanda. Cuando hablamos de la ratificación, sabemos que la demanda va a versar sobre los mismos hechos y circunstancias que se presentaron en su momento y que la parte demandada ya tiene a bien, ¿sí? Ya la parte demandada ya llega preparada con esa demanda que se ratificó en la primera audiencia. Ok, ahí estamos claros. El caso se da cuando se amplía o se modifica la demanda. Recuérdense que esas son las tres posturas que primero se le da al actor: ratificar, ampliar o modificar, ¿sí? Aquí vamos a dejar la ratificación. Resulta que la parte actora amplió la demanda, ¿sí? Entonces, dice que la ley manda a que el juez suspenda la audiencia. ¿Por qué? Porque la parte demandada va preparada con ese escrito que se notificó. Pero desde el momento en que se está ampliando, se están cambiando, se están agregando situaciones o circunstancias que no versaban dentro de esa demanda ya notificada. Caso de la modificación, se están cambiando circunstancias y relaciones de esa demanda que ya se notificó, ¿sí? Por eso dice que se va a suspender, a menos que la parte demandada decida continuar con la misma, ¿sí? Entonces, pregunto, ¿por qué consideran ustedes que es prudente suspenderla? Porque ya no habría como que esa igualdad. Es correcto. O sea, quiere decir, Helen, que usted como asesora de la parte demandada solicita que se suspenda la audiencia para no vulnerar el derecho de defensa. Así es, licenciado. Ok, bueno, pero dice también, a menos que la parte demandada decida continuar con la misma. ¿Bajo qué circunstancias ustedes consideran que se podría continuar con la demanda, con la audiencia como tal?
Licenciado, buenas noches. Como es oral, ¿podría en ese momento ratificar cuando amplía la demanda e indicar qué más cosas quiere agregar a la demanda? ¿Es posible, licenciado? No, sí, claro, claro, pero esa oportunidad ya se la dio el juez al actor. Y el actor dice, la voy a ampliar, ¿sí? Entonces, le da la palabra a la parte demandada y le pregunta, ¿cuál va a ser su posición? Si va a solicitar la suspensión, Helen, como asesora de la parte demandada, dice, sí, yo le digo a mi cliente que se suspenda para tener ese derecho de igualdad o no vulnerar ese derecho de defensa, porque son situaciones que no conocemos, ¿sí? Pero también está la opción que dice, a menos que la parte demandada decida continuar con la audiencia. ¿Bajo qué circunstancias consideran ustedes prudente continuar con una audiencia? Cuando se ha modificado o se ha ampliado una demanda. Licenciado, perdón, yo diría que, yo pienso, ¿verdad? De que únicamente o sea, no lo suspendería si se ratifica la demanda tal y como estaba. Okay, porque sí. si se amplía o se modifica, hay cosas que no se conocen, entonces hay que revisarlas y evaluarlas para no dañar el derecho de defensa que tiene la parte demandada. Ok, bueno, entonces Sergio también la suspendería. Bueno, situaciones en las cuales ustedes podrían considerar no suspender la audiencia. Recuérdense que aquí mientras menos números de audiencia, o sea, se va a cumplir con el principio de ¿qué? ¿Qué principio es ese? Celeridad, licenciado. Celeridad procesal, es correcto. Cuando ustedes consideren de que la demanda o la ampliación o la modificación no afecte intereses directos de su representado, simple y sencillamente ustedes pueden continuar con la demanda, ¿sí? Por ejemplo, si viene la parte, en este caso, la parte actora, y va a modificar la demanda en relación a circunstancias que son de mera forma, consideren ustedes de que no es necesario suspenderla. ¿Por qué? Porque es forma lo que están ampliando o modificando, ¿sí? Ahora bien, cuando estamos hablando de circunstancias que sí ya son de fondo, entonces como dice Helen y Sergio, ahí sí es necesario suspenderla para no vulnerar o comprometer ese derecho de defensa de su representado, en este caso el patrón, ¿sí? Entonces ahí ustedes tienen que verificar y versar. Bueno, a mí me están ampliando la demanda en el sentido de que están cambiando cuestiones de pura forma. Es algo que a mí no me afecta o no afecta los intereses de mi cliente y continuemos con la demanda, ¿sí? Esta misma situación no solamente en el ámbito laboral se da, también se da en el ámbito de familia. Ahí en los juicios orales también se puede ampliar, modificar o ratificar la demanda dentro de la primera audiencia, más que todo en los juicios de pensiones alimenticias. Ahí es donde ustedes también tienen que verificar si efectivamente esa modificación o ampliación les va a perjudicar como para continuar o suspender la audiencia. ¿Estamos claros en la ampliación y modificación de la demanda y las circunstancias o situaciones que se pueden dar? Sí, licenciado. Muchas gracias. Ok. ¿No tenemos dudas? Buenas noches, licenciado. A mí sí me quedó un poquito de duda. Bueno, cuénteme, permítame. Ahorita veo quién me habla. Dígame, Ligia o Sonia. Perdón, ¿quién tiene un poquito de duda? Ligia, cuénteme. Es que tengo duda en lo que dijo de la ampliación y qué caso se debe de ampliar. No, es que se va a ampliar la demanda en situaciones que ustedes como personas que asesoran a la parte actora consideren necesarias. Ahí pueden ser incidencias, pueden ser en que las prestaciones reclamadas se les omitió
el aguinaldo, se les olvidó poner el aguinaldo. Entonces ahí ustedes van a ampliar la demanda, porque le van a decir, señor juez, respetuosamente comparezco a ampliar la demanda presentada de fecha tal o de fecha tal, con base a lo siguiente, que se omitió la reclamación de prestaciones, se omitió reclamar lo que se refiere a lo concerniente al aguinaldo, ¿sí? Entonces de ahí, por lo que solicitábamos, se tenga por ampliada en relación a lo manifestado. O sea, la ampliación es cuestiones que ustedes consideren que les hizo falta a la demanda. Ahora, si lo van a modificar, entonces dicen, bueno, dentro de las prestaciones se solicitó el pago del proporcional del aguinaldo correspondiente al periodo del 1 al 5 de mayo, siendo lo correcto del 1 al 25 de mayo. Ahí ya la están modificando, ¿sí? Muy bien. Está bien, ya me quedó claro. Gracias, licenciado. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Licenciada, buenas noches. Yo estaba leyendo aquí siempre en el artículo 338, que sí, a menos de que el demandado manifieste su deseo de contestarla, lo que se hará constar al juez, suspenderá la audiencia y señalará una nueva para que las partes comparezcan. Ahora mi pregunta es, ¿qué pasa si la persona demandado no está de acuerdo? ¿No está de acuerdo en qué? En aceptar que se modifique la parte actora. No. Es que ahí no es cuestión de que está bien o no está bien. Mire, hay momentos procesales, ¿sí? Y dentro de los momentos procesales, recuérdense que estos momentos procesales son perentorios o son de preclusión, ¿sí? Quiere decir que pasado ese momento no se puede retrotraer a las instancias anteriores, ¿sí? Por ejemplo, la primera participación después de la conciliación, de la primera conciliación, si no se llega a un acuerdo, se sigue con el proceso y es la parte actora a la que se le concede como primer punto la palabra. Entonces, ahí le preguntan, ¿va a ampliar, ratificar o modificar? La parte actora se tiene que manifestar en relación a cualquiera de esos tres términos. Pero si él va a ampliar o modificar, lo tiene que exponer en ese momento, ya sea oral o escrito, ¿sí? Si la va a ratificar, bueno, ratificó su demanda y la demanda se queda tal y como se presentó, ¿ya? Pasado ese momento, si viene y bueno, la voy a ratificar, se tiene por ratificada y después viene y dice, no, perdón, la quería modificar, pasó su momento, ¿sí? Si en dado caso viene el juez y le dice, bueno, pues modifíquela, ahí sí se puede oponer la parte demandada, porque ya ese acto procesal precluyó, ya no se puede retrotraer. Ay, mire, perdón, sí, usted me dijo que la iba a modificar y yo le pregunté, la ratificó, pero es cierto, la va a modificar. No, ya no. Ya lo que contestó, eso es y eso pasa. Hasta ese momento se puede oponer la parte demandada, pero mientras esté dentro del momento procesal oportuno, o sea, la ley lo manda. ¿Sí, Mariela? Sí, licenciado, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? En relación a la ampliación o modificación y cómo debe proceder. No, licenciado, todo claro. Sí, bueno. Licenciado, en una pregunta, ¿y hay un tiempo para hacer esa modificación o ampliación? ¿El juez establece un tiempo? Mire, él pregunta en ese momento. Mire, en realidad en la práctica regularmente se presenta por escrito el tiempo que sea necesario. Yo considero de que cuando las cuestiones son orales, sí es el tiempo que sea necesario. Con base a la experiencia, muchas veces las ampliaciones o modificaciones se presentan antes.
Entonces, hay jueces que a criterio de ellos es prudente suspenderla. Entonces, ni siquiera le entra una audiencia, sino que ya le notifican que se suspende la audiencia en virtud que se amplió o se modificó la demanda. Entonces, ahí ni siquiera se entra a esa audiencia, ¿verdad? Y hay jueces que tienen el criterio de venir y decir, bueno, la presenta en el momento procesal, que es en la primera audiencia. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Compañeros. ¿No? Ok. Bueno, vamos a pasar a lo que es la actitud procesal de la parte demandada. La primera actitud procesal es rebeldía. ¿Sí? Más que todo, esta no es una actitud, porque, bueno, dice actitudes procesales de la parte demandada. La rebeldía, recuérdense que es una consecuencia del dejar de actuar, ¿sí? Pero no es de aquello de que, ay, me demandaron, voy a optar por que se me declare la rebeldía, ¿sí? Entonces, rebeldía dice, en caso de incomparecencia de la parte demandada, se seguirá con la audiencia, haciendo efectivos los apercibimientos contenidos en la resolución por medio del cual se dio trámite a la demanda. De hecho, yo tengo una mi audiencia laboral el día de mañana y les voy a leer cuáles son los apercibimientos. Por aquí tengo la primera resolución. Dice, se previene a la parte demandada, como numeral 3, se previene a la parte demandada que debe señalar lugar para recibir notificaciones dentro del perímetro del municipio, bajo apercibimiento. Ese es uno de los apercibimientos. Bajo apercibimiento de que si no cumple, las futuras resoluciones se le notificarán por los estrados. ¿Sí? En la vía ordinaria se admite para su trámite la demanda promovida por, en contra de, y para que las partes comparezcan a juicio, se señala el día de mañana, previniéndoles, es otro apercibimiento, presentarse con sus medios de prueba a efecto lo rindan en dicha audiencia. Bajo apercibimiento, otro, tercero, de continuar el juicio en rebeldía de la parte que no comparezca en tiempo, sin más citarle ni oírle. ¿Sí? Entonces, esos son los apercibimientos que dice, en caso de incomparecencia de la parte demandada, se seguirá con la audiencia, haciendo efectivos esos apercibimientos. ¿Sí? Contenidos en la resolución por la cual se le dio trámite a la demanda. ¿Sí? Entonces, quiere decir que si la parte demandada no comparece, el juicio va a seguir y se va a decretar la rebeldía. ¿Y cómo se puede, ahí sí, cómo se puede retrotraer ese acto procesal? Por ejemplo, yo soy el demandado y llego y les digo, mire, Lick, fíjese que a mí me notificaron esta demanda y tenía audiencia el día de hoy, pero la verdad es de que yo estoy enfermo. Me van a decretar la rebeldía. ¿Qué responden ustedes? ¿Cómo me asesoran a mí? Licenciado, que hay que presentar una excusa como se puede antes del proceso, 24 horas después. Se presenta una excusa que está enfermo o que está en el hospital, qué sé yo, y que se presente la constancia de vida. Es correcto. Gracias, Sergio. Es correcto. No sería rebeldía, Lick, porque está enfermo.
¿Cómo así, Rudy? Es que usted alcancé a oír que dijo si era rebeldía que no se presentara, pero como está enfermo. Ah, no, sí, es correcto, pero mira pues, Rudy, la audiencia sigue. Yo la audiencia la audiencia la tenía hoy a las 11 de la mañana. Yo llegué con ustedes, con cualquiera de ustedes, llegué y les dije, mire, fíjese que yo tenía audiencia ahorita a las 11 de la mañana, pero resulta que yo estoy enfermo, vengo donde el doctor, ¿ya? He escuchado que me van a declarar la rebeldía por no presentarme. Entonces, como dice Sergio, bueno, entonces ahí, sí, Cindy. Gracias, licenciado. Solo estaba leyendo el artículo 336. Hay una parte donde dice que debe presentarse antes de la hora señalada para el inicio de la audiencia. Esa excusa de la que hablaba el compañero Sergio. Sí. Entonces, hago la mención o la referencia de acuerdo al supuesto que usted nos plantea, de que la audiencia es era el día de hoy a las, creo que dijo 10 de la mañana, pero y si llego con el abogado, no sé, a las 9 de la mañana, imposible llegar, ¿verdad? Okay. Entonces, perdón, Cindy, siga. Perdón. Mi duda es, ¿ahí se puede hacer algo todavía o definitivamente ya no? No, claro, es que no sé si es en ese mismo artículo, es que no tengo mi código a la mano. Ya todo está guardado en la maleta, tengo audiencia mañana. Dice, dice Helen, en el siguiente párrafo dice 24 horas después. Puede ser también dentro de las 24 horas siguientes, ¿sí? Sí, licenciado, ya lo leí. Sí, es correcto, Cindy. No, pero es muy llama la atención porque, recuérdense, ustedes como conocedores del derecho no se pueden quedar. Fíjese que en mi audiencia, híjola, eso era antes usted. Pero aquí hay que tomar algo muy en cuenta. El mismo artículo dice 24 horas después. Pero, ¿a partir de qué momento empiezan a correr esas 24 horas? Yo tenía la audiencia señalada para las 11 de la mañana. A partir de las 11 de la mañana. A partir de las 11, ¿alguien más? Al terminar la audiencia, licenciado. Al terminar la audiencia. ¿Eligia? Licenciado, disculpe la pregunta. ¿Qué pasa si usted tiene la audiencia a las 11 de la mañana, verdad? Y usted me representa a mí, ¿verdad? Pero yo vengo y como eso a las 10:30 empiezo a presentar problemas estomacales. ¿Qué pasa en ese momento? Pues quedando ya poquísimo tiempo y no se va a ir uno de esa forma, considero yo que tan afectado pues, esté la persona. Eso, en ese caso, ¿qué se hace? Mire, pues, y es por esa razón, es por esa razón que el mismo artículo da esa salida. Si no es antes, quiere decir que usted, miren, los accidentes son eventuales, ¿sí? Sergio, vamos a escuchar a Sergio. Sí, licenciado, en el artículo dice que en la pregunta anterior que usted hizo, que no dice cuánto tiempo de anticipación, solo dice antes de la horas antes de la hora señalada. Entonces creo que siempre y cuando no se haya iniciado la audiencia y haya hora, podría tomar una hora, ¿verdad? Se podría presentar la excusa. O posterior a las 24 horas. Sí, miren, pues, por ejemplo, ustedes, los accidentes son impredecibles, ¿sí? En el peor de los casos, la persona queda hospitalizada.
sabemos que una recuperación en un accidente, para no ser fatalistas, una operación y que tiene que guardar reposo, está enyesado, le mandan reposo por un mes. Y ustedes tienen esa certificación, esa constancia médica, y resulta que tienen la audiencia dentro de 15 días. ¿Sí? Por eso dice antes de que sea la audiencia, pero no quiere decir de que si la audiencia era a las 11, como manifiesta Rudy, la tienen que presentar a las 10 o 10 y media. No. Ustedes la pueden presentar 1, 2, 3, 4 días antes. ¿Sí? Porque es antes de la audiencia. Ahí no hay un límite de hora. ¿Sí? Ahora bien, si la audiencia inicia, entonces ahí sí, tienen un plazo perentorio, 24 horas. ¿Sí? O sea que si ustedes ya saben que tienen ese problema para comparecer, la pueden presentar un día antes, 2 días, inclusive, como dice, 1 hora antes, media hora antes, qué sé yo. ¿Ya? Pero recuérdense que es mejor tener el tiempo y no vaya a ser que por el tráfico, bueno, que siempre tienen la opción de 24 horas después. ¿Sí? Entonces, ahora bien, cuando ya se señaló, cuando ya se inició la audiencia, se dan todas las actuaciones hasta el momento que el juez cierra la audiencia y dice quedan legalmente notificados. Se termina la presente audiencia siendo las 11 horas con 30 minutos. ¿Sí? Al terminar las 24 horas, el juez ya lo declara en rebeldía, ¿verdad? Permítame, Rudy. Ya vamos a llegar ahí. A partir de ese momento, empiezan a correr las 24 horas si no se presentó en la audiencia, antes de la audiencia. Quiere decir que el plazo vence. ¿A qué hora? A las 11 de la mañana del siguiente día. ¿Cindy? Serían 11:44 del siguiente día. No, ahí ya se pasó. Porque recuérdense que la audiencia terminó a las 11:30. Perdón, entonces 11:29. Correcto, así es. O sea, nunca va a ser porque dentro de esas 24 horas no pueden empezar a correr en la hora señalada para la audiencia, porque no se sabe qué pasó, no se sabe si va a llegar, no va a llegar. Entonces se inicia la audiencia. Ya iniciada la audiencia, ya no dejan entrar a nadie. Ya hay una incomparecencia. ¿Sí? Mariela, esta sería la segunda oportunidad. No, estamos en la primera. Bueno, de hecho, solo una vez se puede excusar. ¿Sí? Recuérdense que ya si el problema persiste, ¿qué manda la ley? Nombrar un mandatario. Es correcto. Nombrar un mandatario con facultades suficientes. ¿Sí? O sea que la única forma de retrotraer para evitar esa declaración de rebeldía es la incomparecencia justificada por enfermedad. Y esta incomparecencia la pueden presentar o excusarse, ya sea antes de la hora señalada para la audiencia o 24 horas después de terminada la misma. ¿Sí? ¿Sí, Karen? De que yo tengo una duda. Acá en el artículo que decía la compañera cuando dice de que si el mandato o digamos, si al mandatario lo declaran confeso, es como un criterio de oportunidad y podrían como que programar nuevamente la audiencia, ¿no? Permítame. Voy a sacar mi código, permítame.
Estamos en qué artículo, Karen, por favor. En el 336 es que como dice, si en caso persiste la enfermedad, ¿verdad? La causa de la excusa las partes deben asignar al mandatario para que lo represente, otorgándoles facultades suficientes, incluso para presentar confesión judicial cuando ésta se hubiese podido prestar en forma personal. Y en este caso, si el mandatario no está suficientemente enterado de los hechos, se declara confeso, porque no puede declarar ni afirmativamente ni negativamente. Miren, pues, no, es que... o estoy confundido. No, ahorita le explico, solo quiero saber qué procesal civil vieron ustedes o por qué procesal civil van. Por el número 1, licenciado. Ok, miren pues. Las posiciones se tienen que articular de forma afirmativa, ¿sí? O sea, las posiciones, son las preguntas. Diga si es cierto que. Diga si es cierto que, ¿sí? Ahora bien, la parte que está absolviendo posiciones, él sí puede contestar en forma de manera afirmativa o negativa, sí o no. Se le da oportunidad a la persona si él considera que un sí o un no va a resolver la duda. Entonces, sí, porque tal y tal cosa, para ampliar, para que esté más explícita la respuesta. O no, porque tal y tal circunstancia, ¿sí? El artículo dice que cuando ésta se hubiera pedido en forma personal, y en este caso, si el mandatario no está suficientemente enterado de los hechos, se declarará confeso. ¿Por qué? Porque él no tiene esa facultad suficiente para absolver posiciones, porque no le constan. Entonces se declara confeso, ¿sí? Pero no se declara rebelde. Eso únicamente es para la declaración de parte, ¿sí? No sé si hay, en ese sentido versaba su duda, Karen. Sí, gracias. Ok, Ligia. Fíjese que tengo otra duda, disculpe. Los licenciados anteriores nos han dicho que en las audiencias o en los juzgados uno tiene que ser puntual para la audiencia, si no pierde, ya no la atiende el juez al abogado, ¿verdad? Pero fíjese que yo estaba viendo un caso de un accidente que le sucedió a un abogado, ya iba para la audiencia, digamos a las 9, pero lamentablemente no sé qué pasó, él bajando de su vehículo, se le traba el zapato en una alcantarilla y obviamente pues costó que sacara su zapato de ahí. Y él dice pues de que por ese incidente ya no pudo ir a la audiencia, pero me entra duda también que este artículo dice 24 horas. No, pero es que mira, recuérdense, la excusa únicamente es para las partes. Recuérdense que ustedes como abogados auxiliantes no son parte dentro del proceso. Ustedes únicamente cumplen ¿qué función? De defender. Abogar por el... Perdón, Karen, primero, Karen. De defender a nuestro demandado. De defenderlo, Ligia. Iba a decir lo mismo también, abogar o defender. Pero recuérdense que ustedes van a cumplir la función de asesorar, procurar, dirigir y ¿qué más? Y defender, licenciado. Y auxiliar. ¿Sí? O sea, usted, esa es su función. ¿Ya? Ustedes nunca van a ser parte dentro del proceso. Y algo muy curioso. Ustedes van a comparar Código Procesal Penal, Código Procesal Civil, Código de Trabajo, y van a ver que todo radica una sola diferencia. Hay una excepción en relación al abogado, a la función del abogado, y es la renuncia del abogado. En el Código Procesal Civil y Mercantil y el Código de Trabajo no van a encontrar ustedes un apartado donde dice renuncia del abogado defensor, ¿sí? Porque aquí, tomémoslo así, aquí ustedes no están ejerciendo una defensa, ustedes están asesorando, ustedes están dirigiendo, ustedes están procurando, ustedes están auxiliando.
En el único caso donde ustedes hacen una defensa y la ley, ahorita le contesto, Roy, y la ley manda, es en el código, en el área penal, código procesal penal. Ahí sí dice el abogado va a ejercer la defensa que hay dos tipos de defensa. La defensa material y la defensa técnica. ¿Perdón? Técnica, es correcto. ¿Sí? Y es el único o la única área que le da la facultad, no siendo parte el abogado, de renunciar. En las demás áreas no. En las demás áreas los tienen que sustituir. Si no, ustedes no se pueden apartar de ese procedimiento. Entonces recuérdense que la incomparecencia únicamente la puede justificar por enfermedad, obviamente, el actor o la parte demandada. En este caso, Ligia, si a él se le trabó el zapato, recuérdense que esa no es una incidencia por enfermedad. Obviamente, él puede venir y alegar que estaba enfermo y que por eso no se presentó. Pero a criterio de juez, y hay muchos jueces que tienen el criterio de que el abogado no es parte dentro del proceso y la audiencia debe continuar. Porque recuérdense que la ley manda que dentro del derecho del trabajo, las partes pueden ir asesoradas o no por un abogado. ¿Sí? Está bien, gracias, licenciado. Ok. Ahora, Rudy escribió aquí una pregunta. Hay una sanción. Es dependiendo, Rudy, porque si en caso de materia penal, ahí sí, definitivamente recuérdense que ahí el mismo código manda que la persona sindicada va a comparecer con el abogado de su confianza. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir ahí? De que yo vengo y digo, mi abogado de confianza es Sergio. No, pero el juez dice no, pero para que se lleve a cabo la audiencia le voy a nombrar uno de la defensa pública. No. Él puede nombrar a todos los abogados de la defensa pública que quieran, pero la última palabra la tiene la persona sindicada. Y la ley manda que si la parte sindicada no está con su abogado de confianza, se vulnera el derecho de defensa y es la obligación del juez de suspender las audiencias. Y ahí sí el juez manda dependiendo el plazo que otorgue el juez para que el abogado se pronuncie en relación a la incomparecencia. Y si no, ahí sí hay una sanción. Y una de las sanciones es certificar al colegio de abogados, declarar el abandono, certificar al colegio de abogados, y esa es una sanción que ejerce el Tribunal de Honor. ¿Sí? Ahora en lo laboral, si no llega porque se le trabó el pantalón, el zapato, qué sé yo, ahí no es asunto no es motivo más bien de suspender audiencia y darle chance en 24 horas al abogado para que llegue. No. Estamos ahí claros en esa situación y de la actuación del abogado en el área laboral o en el área del trabajo. Sí, licenciado, gracias. Ok. Bueno. Entonces dice, en caso de incomparecencia de la parte demandada, se seguirá la audiencia, lo que habíamos hablado, haciendo efectivos los apercibimientos. No contestó demanda, no presentó pruebas y se declara la rebeldía. Pero ustedes ya saben, bueno, no se le va a declarar la rebeldía si usted está enfermo. Tenemos 24 horas para presentar la constancia médica. Entonces, el juez examina esa constancia y si para él es suficiente esa justificación, entonces ahí sí él retrotrae todas las actuaciones. ¿Sí? Y llega hasta el momento en que se va a iniciar el juicio oral. ¿Sí? Es la única forma de retrotraer el proceso. Cuando hay una incomparecencia y se presenta la excusa por enfermedad. ¿Sí? ¿Alguna otra duda en relación a la rebeldía?
No, licenciado. Por mi parte, no, muchas gracias, Nico. Ok. Y de la oportunidad para presentar la excusa. Igual, licenciado, tampoco tengo duda, gracias. ¿Sí? Bueno, vamos a ver la siguiente que dice oposición de excepciones dilatorias. ¿Quién le puede dar lectura? Con mucho gusto. Dice oposición de excepciones dilatorias. La parte demandada podrá oponer las excepciones dilatorias que procedan conforme al artículo 342 del Código de Trabajo, de las cuales se hará saber a la parte actora que cuenta con plazo de 24 horas para oponerse y ofrecer pruebas, pudiendo evacuarlas en la misma audiencia. Si se ofreciere como medio de prueba la confesión judicial y fuere pertinente dicho medio de probatorio, se señalará una nueva audiencia de conformidad con el artículo 342 del Código de Trabajo, a menos que el absolvente decida diligenciarla el medio de prueba en la misma audiencia. Una vez recabados los medios de prueba ofrecidos por las partes, se resolverán las excepciones dilatorias en la misma audiencia y en caso que sean declaradas sin lugar, las excepciones se proseguirá con la audiencia. Ok, muchas gracias, Karen. Bueno, otra de las, esta sí es una actitud de la parte demandada, ¿sí? Oposición de excepciones dilatorias. Yo diría presentación. ¿Cuáles habíamos dicho que eran las excepciones que se pueden presentar? ¿De conformidad con qué código? Del Código Civil, artículo 116. ¿Código civil? Código civil y mercantil, licenciado. Procesal civil y mercantil. Ok, sí. No, ahí no confundamos, porque recuérdense, los códigos, tenemos el área adjetiva y el área sustantiva, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos vamos a fundamentar, lo tenemos que hacer correctamente. ¿Por qué? Porque si ustedes están fundamentando en forma oral, recuérdense que una mala fundamentación también perjudica a la parte que ustedes representan, ¿sí? Entonces estén muy claros. Código procesal civil y mercantil, María. Gracias, Mariela. Artículo 116. Regularmente, la excepción, no me quiero escuchar, pero la cajonera, digámoslo así, es la excepción dilatoria de demanda defectuosa. Esa, ustedes se la van a encontrar casi que en toda su carrera profesional. Difícilmente van a encontrar otro tipo de excepciones, que si las hay, pues, si las presentan. Pero dentro de ese apartado del artículo 116, ¿quién tiene en la mano el artículo 116 del Código Procesal Civil y Mercantil? Yo, licenciado. Por favor. Leo el artículo completo, licenciado. Solo los numerales, las excepciones, por favor. Numeral 1, incompetencia. 2, litispendencia. 3, demanda defectuosa. 4, falta de capacidad legal. 5, falta de personalidad. 6, falta de personería. 7, falta de cumplimiento del plazo o de la condición a que estuviere sujeta la obligación o el derecho que se haga valer. 8, caducidad. 9, descripción. 10, cosa juzgada. 11, transacción. Ok, bueno. Las típicas, las que ustedes van a encontrar dentro del apartado laboral: litispendencia, personería, personalidad, demanda defectuosa, que es la que más se da, transacción, cosa juzgada,
Esas son las que más se pueden adecuar o adaptar al procedimiento laboral, ¿sí? Pero regularmente con la que ustedes se van a estar topando va a ser con la excepción de demanda defectuosa. Si bien es cierto, es una excepción contemplada dentro de nuestro ordenamiento jurídico y que es válida para el procedimiento penal, aquí hay mucha manera de oposición en relación a... Recuérdense que dentro de nuestro ordenamiento laboral también tenemos el artículo donde dice que el juez le va a dar trámite a las demandas cuando éstas tienen todos los requisitos, ¿sí? Y llamará a juicio oral y público y dice el artículo, ¿sí? Entonces, la parte demandada podrá oponer las excepciones dilatorias que procedan conforme al artículo 342. El artículo 342 manifiesta: previamente de contestada la demanda o la reconvención, en la audiencia señalada para el efecto se opondrán y se aprobarán las excepciones dilatorias, salvo las nacidas con posterioridad, que se podrán interponer hasta antes que se dicte sentencia. O sea, nos vamos a tener hasta excepciones dilatorias, ¿sí? El juez suspende nuevamente la audiencia. Es un procedimiento similar a la ampliación o modificación de la demanda. Pero si la parte que está, a la cual le presentaron esa excepción, si está en condiciones de evacuar esa audiencia y continuar con el trámite, lo puede hacer, ¿sí? Regularmente, cuando es una excepción de demanda defectuosa, esa se puede contestar en el momento, ¿ya? O sea, lo que ustedes quieren es que el proceso avance y que obviamente a su cliente le pague, ¿sí? Entonces, ¿para qué vamos a suspender 24 horas? Eso significa correr, porque entonces tengo que ir, tengo que contestar, tengo que evacuar, y ahí sí. Y de igual forma, el plazo empieza a correr al momento de terminar la audiencia. O sea, que quiere decir que si terminó la audiencia a las 12, mi plazo vence a las 11:59 del día siguiente, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo evacuarían ustedes una audiencia de cuando les están notificando un viernes a las 2:30 de la tarde? Se llevó a cabo la audiencia, les presentaron una excepción dilatoria. El juez viene y dice: suspendo la audiencia, se le concede el plazo de 24 horas, o bien ustedes vienen y dicen: no, señor juez, nos vamos a acoger al plazo de 24 horas para contestar la excepción. Pero de repente se dan cuenta, y bueno, es viernes, ¿qué hago? Licenciado, creo que se queda como suspendido el plazo por ser fin de semana y se empieza a contar hasta el lunes. No son. Recuérdense que los plazos en horas empiezan a correr al momento después de ser notificados. Eso lo dice la ley del organismo judicial. Los plazos en días sí son al día siguiente hábil, ¿sí? O sea, quiere decir, si la audiencia, si el plazo sería de un día o 3 días, sí, como dices, Sunny, empieza a correr al día lunes. Ese es mi primer día, ¿sí? Porque no se cuentan los días inhábiles. Pero los plazos en horas empiezan a correr al momento después de ser notificado. Quiere decir que si estamos siendo notificados a las 14 horas con 30 minutos, el plazo empieza a correr a las 14 horas con 31 minutos. Y tengo hasta las 14 horas con 29 minutos del día siguiente para evacuar esa audiencia. ¿Qué hacen ustedes? No importa si es fin de semana, entonces, licenciado. No importa. ¿Qué hacen ustedes? Presentar el memorial Francisco Morales. ¿Dónde está Francisco? No lo ubico. Que nos responda. No voy a leer esa respuesta. Francisco. Francisco.
Lo queremos escuchar de viva voz. Francisco Morales Lobos. Bueno. ¿Algún otro? ¿Qué harían ustedes? Viene el cliente y dice, mire, Lee, ¿cómo va a ser? ¿Y qué va a hacer ahora si es viernes? ¿Qué respuesta le dan ustedes a su cliente? Alguien que responda. Aquí estamos para aprender, compañeros. Ligia. Licenciado, yo iba a decir lo mismo que escribió el compañero de presentarle ante el juzgado. Pero dígalo. Aquí no es válido eso, me adhiero a lo que dice el compañero, no. Ustedes también manifiéstense. Bueno, es que eso se me ocurriría a mí hacer. Pero dígalo, Ligia. ¿Qué haría usted? ¿Qué me contesta? Mire, Lick, mire, licenciada, ¿y ahora qué hacemos? Le pregunto yo a usted. Contésteme usted a mí. Que yo presentaría el memorial ante el juzgado de turno. ¿Y qué juzgado de turno, licenciada, si no hay juzgados de turno laborales? Bueno, le diría que si no hay de turno laborales, le diría de que esperemos hasta el día lunes para poder resolver algo. Rudy, ya el día lunes ya se perdió ese y no contestamos, no evacuamos la audiencia, Ligia. Sergio, Rudy dice que solo están de lunes a viernes. Miren pues, aquí estamos para aprender, ¿sí? Y por eso le invité a Francisco Morales Lobos. Dices que no tiene micrófono. Bueno, vaya, le vamos a dar el beneficio de la duda. Es correcto, ¿sí? Lo único que le faltó, lo mismo que dijo Ligia, juzgado de turno. ¿Qué juzgado de turno? Tengo entendido. De paz, licenciado. Correcto. Juzgado de paz. ¿Sí? Entonces vienen ustedes y me dicen a mí, mire, usted no se preocupe, hombre, no se sulfure. Vamos a presentar vamos a evacuar la audiencia en el juzgado, vamos a presentar el memorial en el juzgado de paz de turno. Y fin del asunto. ¿Sí? Y el juzgado de paz, ellos tienen que enviar a la primera hora, ahí sí, primera hora del día hábil siguiente, enviar todos los escritos que ellos reciban que no son de su competencia, ¿sí? Pero ellos sí tienen esa facultad de recibir los memoriales que lleven plazos en horas, ¿sí? Y que no se encuentren abiertos los juzgados, ¿sí? E inclusive, bueno, ustedes vienen y dicen, la audiencia fue jueves, pero la voy a evacuar de una vez ahorita a las 8 de la noche, porque mañana me voy de viaje. Entonces vienen y lo llevan, no, mira, pero es que mañana todavía está, mañana es viernes o es martes, qué sé yo, y está abierto el juzgado, llévelo allá. No, ellos tienen la obligación de recibirlo. ¿Por qué? Porque el plazo está por horas, ¿sí? Y ellos son los encargados de enviarlo al juzgado a la primera hora hábil del día siguiente, ¿sí? Entonces, ahora bien, si ustedes consideran que pueden contestar esa o evacuar esa audiencia evacuar esa excepción en la misma audiencia, también lo pueden hacer. Solo que recuérdense que dice que también deben aportar sus medios de prueba, ¿sí? Entonces, si es demanda defectuosa, se puede contestar ahí con la misma resolución de mero trámite donde valga la redundancia, le dan trámite a su demanda,
¿Por qué? Porque esa resolución indica que la demanda llena todos los requisitos. Porque la ley manda que si la demanda no llena los requisitos, el juez no le dará trámite. Si ya le dio trámite, se considera que la demanda llena todos los requisitos y por ende se considera que no es una demanda defectuosa. Y la prueba es la resolución que le dio trámite. ¿Estamos claros en relación a las excepciones dilatorias? Que obviamente hay más excepciones. Sí, licenciado. Ok. ¿Alguna pregunta en relación a esta diapositiva? ¿Compañeros? No, licenciado. De mi parte, no, licenciado. Ok. Pregunto. En relación a las tres vimos. Permítanme, vamos a ver. Rebeldía. Sí. En relación a las tres diapositivas que vimos el día de hoy, ¿tienen alguna duda? No, licenciado, todo claro. No, licenciado, todo claro, gracias. Ok, bueno, entonces nos vamos a quedar por acá. Para el próximo día de clases, atendiendo a lo que manifestaba Ligia, yo considero que el segundo examen parcial, el contenido va a ser hasta lo que miremos el día jueves. Bueno, compañeros, que pasen una buena noche. Y gracias, gracias, licenciado. Platicando. Gracias, Lito. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches a todos. Beverly, Mariela.